Siente, conecta, crea. El podcast de Socios Comunicación. Exploramos cómo las marcas, medios y personas se conectan a través de las emociones y las historias. Con la mirada estratégica de Oso y la visión creativa de Cosmo, creamos y analizamos campañas, tendencias digitales y casos reales que transforman la comunicación en experiencias. Con mucho amor y poca seriedad, estamos a punto de arrancar. Abróchense el cinturón antes de que se les caiga el pantalón. Comenzamos. Órale. 3, 2, 1, Podcast Socios Comunicación, episodio 1. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oso y estamos aquí en Socios Comunicación para este primer podcast. ¿Qué onda, Cosmo? Hola, ¿cómo estás, Oso? Aquí, Cosmo, saludándolos, empezando este proyecto. Creo que va a estar muy bueno y va a estar muy divertido. ¿Cómo va a estar? Está padre. Está padre poder también interactuar con la gente y que de repente hasta este espacio se abra para que nos pregunten y nos manden comentarios, temas y demás. La verdad es que lo estamos haciendo con mucho gusto y por divertirnos, la neta. Sí. Desde hace tiempo que queríamos hacer este ejercicio de grabar un podcast, de hacer algo, no solamente para dar como creo que nuestras ideas, sino la verdad es que como para echar un poquito de desmadre, un poquito cotorrear en el tema de lo que hacemos, de cómo construimos las cosas, de cómo vamos aterrizando las ideas hasta verlas concretadas en algo, ya en una campaña, en una... Eso, justo de todo eso empezaremos a hablar y a desarrollar los temas y demás. Pero hay algo bien interesante. Yo creo que la gente, como primer episodio, pues dirá, hay una agencia de publicidad, ¿no? Quizás hasta se preguntan de repente, ¿existen? O sea, ¿qué pasó con las agencias? ¿Por qué seguir con este tema de seguir haciendo agencias? Pero creo que hay algo bien interesante. Independientemente de toda la historia que hay de las agencias de publicidad, que la primera data de 1786 en Europa, en Londres, y en América, en Estados Unidos, en 1840 y tantos, 41, una cosa en Filadelfia. Esto se ha desarrollado muchísimo a lo largo del tiempo. La verdad es que un formato de agencia de publicidad como tal, pues ya no existe más que en los grandes grupos de comunicación que hay, ¿no? Que siguen siendo básicamente como seis grupos que manejan un total de 8 o 9 marcas de agencias, pero hoy la gente, no nada más las grandes marcas es que tengan acceso a una agencia de publicidad, sino que muchas marcas puedan acceder a tener una buena comunicación de calidad, con una buena inversión y sobre todo que los dejen de chamaquear, que es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sobre todo, yo creo que la culpa la tuvo Mad Men. Gran serie, yo soy súper fan de Mad Men. Yo sé. Yo también, la verdad es que, bueno, tú bien sabrás y ahora todos sabrán que la verdad es que una de las cosas que nos gusta mucho hacer es como ver series y estudiarlas y analizarlas y divertirnos. Creo que en algún momento deberíamos de hacer un especial de las series de la semana, ¿no? De qué estamos viendo, qué es lo que nos gusta. Sobre todo, pero yo hablaba de esta serie de Mad Men en el tema de que mucha gente se fue con la idea de que al hacer comunicación ya tienes una agencia y lo único que tienes que hacer es ponerte a chupar, dar 3 ideas y sobre todo algo que luego no marca también la serie, o sea, no marca todo el proceso creativo, todo el proceso racional, todo el estudio que se le tiene que hacer a una marca. Y entonces, y como lo he dicho y lo hemos dicho anteriormente, ¿no? El tema de las redes sociales, la inmediatez, ¿no? Porque en aquel momento, pues justamente hasta de Mad Men, y yo creo que hasta hace unos 10 años más o menos, pues para echar a andar una campaña y echarla al aire y echarla a andar, necesitabas muchas conexiones con empresas televisoras, con radiodifusoras, con... Tenías que estar en el medio sí o sí, pero como dices tú, ¿no? Y además, bien chistoso, porque toda esta parte de las agencias de publicidad dice, puta, si eres marihuana, entonces eres publicista. O si eres publicista, eres marihuana. Entonces, por el tema de la creación de las ideas y los brainstormings y cómo es que se pueden fumar eso para sacar ideas. Y, por ejemplo, no voy a spoilear, pero el final de Mad Men es épico, ¿no? Cómo lo hace este cuate con toda espiritualidad y demás. No, yo estoy enamorado de Mad Men, entonces es otra cosa. Pero, sí. Pero me tocó vivir parte de ese glamour, fíjate, en mis inicios, de ese glamour publicitario que era, porque la gente decía, bueno, es que los publicistas se la pasan de fiesta todos los días, no duermen, beben y todo es reventón y todo es andar filmando. Y pues la verdad es que sí pasaba. Y la verdad es que sí, yo creo que en algún punto sí puede haber como mucha fiesta, mucho reven, pero justamente lo que no se ve y muchos no saben construir es esa parte detrás que tienes que
que tener cierto conocimiento tanto técnico, teórico, o sea, tienes que saber cómo se construye. O sea, no manches, eso es social, es importantísimo. Fíjate que eso es una parte muy importante que sí crearon estas grandes agencias en la historia de la comunicación en el mundo, ¿no? Crear procesos, darle orden al tema de la comunicación, que eso es lo que está padre y que debe permear hasta el día de hoy. No es de que, oye, y vuelvo a sacar el tema, aunque me digas algo, no es el que te hago tu posteo del Sobrinity Manager porque manejo muy bien el Facebook. El Facebook. Y entonces ya no. Todas estas agencias, todas estas personas que han pasado por el mundo publicitario, en verdad, se han ocupado de desarrollar procesos estratégicos, de crear una serie de pasos, de una metodología dentro de las agencias que al final diferenciaba el proceso creativo y diferenciaba el proceso estratégico en muchos de los casos, ¿no? Los famosos pitches que hacían para Coca-Cola, se ponía Coca-Cola en pitch y bueno, todo el mundo quería, todas las agencias querían participar porque llevar Coca-Cola te daba muchísimo nombre, ¿no? Y hacer las campañas, bueno, ¿qué te digo? Uh-huh. Marcas como Goodyear o marcas así que de repente se movían de agencia por una u otra razón. Pues bueno, los pitches eran una cosa de locos porque además las agencias invertían muchísimo dinero para poder trabajar para un proyecto de una cuenta. Sí, exactamente, porque además en aquellos momentos, por ejemplo, es cuando hacías un cartel, porque en un principio yo creo que hasta los 50, cuando la televisión ya, porque a lo mejor a mediados de los 40 había algunas televisiones en algunos lugares, pues no era un medio publicitario como tal, ¿no? Y entonces todo tenía que ser como impreso, y los procesos de impresión eran tremendamente complicados, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues justamente ya hay muchos ejemplos de hasta gente que sube sus videos de, hice el planeta de los simios en 1 hora, ¿no? O por ejemplo, hay efectos que ya cualquiera puede hacer de Star Wars, los efectos de los sables de luz. Sí. Lo puedes hacer ya en 20 minutos, cualquiera que tenga una computadora medianamente potente puede hacer el efecto del sable de luz y cuando crean la idea del sable de luz, lleva un proceso de filmación, de uso especiales, muchos eran hasta manuales y se creaban ahí, tenías que repetirlos y hacer. Era cuadro por cuadro, a veces, por ejemplo, de los sables de luz, muchas veces tenían que colorearlos cuadro por cuadro y estas escenas donde hay una escena que se me hace como que digo, es que ahí se nota que el avance era poco, ¿no? Hay una película de Chaplin que sale patinando hacia una orilla y es un cuadro que está pintado en un acetato enfrente de la cámara. Y entonces, y por ejemplo, en la creo que el Imperio Contraataca, que sale el emperador avanzando, todos los soldados es la misma técnica y tiene 40 años de diferencia, 30 años de diferencia o más, tal vez. No tengo ahorita el dato exacto, pero se usaba la misma técnica y de repente esto avanza a maneras donde tú puedes hacer un video con tu teléfono en tu casa y lo subes a redes, le metes un chorro de pauta y ya tienes el comercial, ¿no? Y no, pero fíjate, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, cosas que de verdad no tienen, digamos, un proceso de pensamiento claro. O sea, ¿qué quieres comunicar? Y por eso hay marcas tan exitosas hoy y son muy valiosas a nivel de marca por lo que comunican y por lo que conectan con la gente. Uh-huh. Por ejemplo, para que una animación antes se le requería de un trabajo impresionante y hoy haces animaciones hasta en un día o menos. Sí. Sin embargo, creo yo que el hecho es que qué bueno que sigue existiendo la estructura de agencia de publicidad, pero creo que hoy vamos a replantear o se está replanteando esta parte de cómo se estructura y el servicio que dan a las marcas, evidentemente, ¿no? Sí, porque de hecho ya yo creo que estamos abriendo la puerta hoy en día, donde la inteligencia artificial va a hacer, esos procesos los va a hacer mucho más eficaces. Y ahí, al momento de hacerlos eficaces, en castellano-vil, pues cualquier pendejo los puede hacer. O sea, Pues sí, por el resultado que va a ser, pues una pendejada. Exactamente, sí, o sea. No hay de otro, o sea, no hay forma de que un proceso mal llevado o una idea mal creada o una situación únicamente de conveniencia por hacerte un posteo, por hacerte algo, no te va a beneficiar en nada la marca. Exacto, sí. Justo acabamos de subir una nota padrísima de ejecución por ejecución no te lleva un resultado, ¿no? Que esa es la verdad. La gente que tiene sus empresas y que está creando sus marcas,
en verdad que se acerquen a temas profesionales, ¿no? A que les cuenten la historia del TikTok, porque los likes, ¿no? Y que salga el dueño bailando. El dueño tiene 85 años y lo ponen a bailar y lo ponen a hacer cosas. Y dices, el señor es una institución y ha creado una empresa. ¿Cómo lo puedes sacar a poner a bailar? ¿A quién se le ocurre ese tipo de cosas de repente, no? Cuando va a construir una marca que tiene mucho más valores, atributos, conexión con la gente o el servicio de la empresa o lo que sea, que es importante resaltar, ¿no? Que se ponga a bailar el don. Exactamente, es que tiene, sí, vamos, no es tanto lo que se ponga a bailar o no, pero si el objetivo de la campaña o hacia donde quieres llevar a la marca incluye el don bailando, ponlo a bailar. Híjole, ya. Tú como alguien que se dedica a la comunicación, tienes luego el deber de avisarle que ese tipo de cosas no van, ¿no? O sea, o no concuerdan con el camino donde la estrategia te debe de llevar, ¿no? Me queda claro, pero de repente hay muchos clientes que en verdad no entienden esta parte del proceso y ellos creen que con un F9 de la computadora va a salir una idea, va a salir una campaña. Y no es así. Yo creo que lo importante hoy, la chamba que seguimos teniendo las agencias de publicidad o los que nos dedicamos a esta parte de comunicación, tenemos la obligación, sí, de decirle a los clientes cuál es un proceso, llevarlos por este proceso para asegurarnos de que tenga éxito lo que estamos haciendo y sobre todo para que concientizarlos, ¿no? De que esto es importante hacerlo, no es nada más de, pues ya, ¿cuándo salgo, no? Y cuánto va a costar, y cuánto va a ser, y cuánto, y dice, oye, a ver, espérame, si no hemos ni siquiera empezado y me estás preguntando cuánto vas a vender. O el típico cliente, no, y la cantidad de clientes buenos y malos, porque nos han tocado bueno, yo creo que casi todos nos hacen al final la misma pregunta, ¿y en cuánto tiempo me vuelvo rico con tu campaña? ¿No? O sea, ¿en cuánto tiempo comienzo a vender? Y no me gustaría de responder siempre, señor, si yo tuviera esa fórmula, estaría sentado con Elon Musk. No sé si te dijera, invierte tanto en Facebook, tanto en medios, tanto en radio, tanto en esto, y vas a vender tanto. Híjole, ojalá de verdad tuviéramos esa fórmula en algún momento, porque pues hay que construir la comunicación primero, hay que decir quién es la marca, qué tiene, qué ofrece, por qué tienes que consumirla, una serie de cosas que a veces la gente no logra captar que hay un proceso y hay un orden, como lo hemos estado diciendo desde el inicio, ¿no? Que finalmente eso es lo importante para la construcción de una marca. Sí, por eso es que muchas veces, porque además yo creo que no todas las agencias hacen lo mismo y ofrecen lo mismo, porque cada una ofrece servicios, como esta campaña donde nos juntamos varias agencias, ¿no? Que estamos en esto, para un objetivo, para un proyecto muy, que tiene muchos temas que ver justamente de comunicación, ¿no? Porque también es bien común, tanto agencias como personas que se dedican a la comunicación, que yo creo que se sienten como este mono, el que salía en la película de Mary Poppins, que salía con el tambor, con la armónica, la guitarra, tocando, cantando, bailando. El hombre orquesta. El hombre orquesta, sí, porque te dicen, no, es que yo quiero hacer esto, y todos, y muchas veces con tal de agarrar al cliente, le dicen, sí, yo te hago todo, güey, yo te imprimo, yo te hago el comercial de la tele, yo te pongo, yo te no sé qué, y eso muchas veces no se quiere ver o se piensa que es muy costoso, pero es porque es el trabajo de mucha gente. Nadie puede hacer el trabajo de todos. O sea, mira, me queda claro lo que dices, que no se puede hacer el trabajo de todos. Sin embargo, dentro de las agencias de publicidad tradicional, formato tradicional que duró muchísimos años, los clientes pagaban por un servicio de agencia integral, lo ocuparas o no lo ocuparas. Y creo que hoy la gran ventaja de podernos acercar a los clientes es decirle, oye, paga por lo que usas, ¿no? Sí. Es un verdadero traje a la medida lo que hemos estado tratando de construir con la comunicación y sobre todo cuando nos acercamos a los clientes, es eso. O sea, si no vas a utilizar un área de impresión, ¿por qué tengo que cobrarte una área de impresión? O sea, porque mi estructura dice que entonces todo tiene que mantenerse igual. Pues no, las estructuras ya ni siquiera existen tal cual, me explicó. Yo creo que sí, la culpa esa la ha tenido el avance de la tecnología y la facilidad con lo cual la gente ahora puede ocuparlo y puede hacerlo. Ha hecho que muchas veces en el momento de producir, a mucha gente les parezca muy fácil. Yo siempre lo pongo como en un símil, cuando yo soy músico de toda la vida y me preguntan, oye, ¿cuál es el instrumento más fácil? Y yo, bueno, mira, te podría decir el más fácil de sacarle sonido, es un piano. Es lo más fácil que hay para sacarle sonido, ¿no? O sea, no es tan complicado como un violín o como un corno francés o un trombón o un clarinete, que es más difícil sacarles un sonido. Pero tocarlo bien o hacerlo bien
todos los instrumentos son igual de difíciles, todos, no hay uno que sea como más fácil, Porque ¿no? esto requiere de un proceso. Claro. Y es exactamente lo mismo. O sea, quieres ser bueno, pues tienes que tener a alguien que te lleve de la mano para poder tocar la guitarra, ¿no? O todo el mundo dice, pues yo canto. Sí, claro, todos podemos cantar. Que Sí. cantes bien es diferente, o que estés afinado, o que tengas talento por el canto, pues también es totalmente diferente. Sí. Es que Esto, o sea, es lo que regreso al punto que se me hace hace rato. O sea, el Sovereignty Manager puede ser muy bueno para moverle a Facebook, pero que genere una idea para alguien y que sepa cuándo postear, qué postear, cuál es la estrategia que va a seguir, etcétera, pues no, ¿verdad? Entonces ahí es donde la cosa empieza a cambiar y donde las agencias de publicidad seguimos teniendo una oportunidad de hacer bien las cosas para las marcas. Oye, y pensando un poquito, ahora estaba pensando, a ver, tú que justamente sí te tocó ver como la edad dorada, digamos, como la edad del Mad Men, ¿no? O sea, que un poquito todavía, fíjate, la verdad es que sí estuvo padrísimo. Yo digo que me tocó esa parte entre lo analógico y lo digital y puedo convivir bien con las dos. O sea, si a mí se me muere el mouse de la computadora, no tengo un problema. Puedo usarla todo el día y hacer todo lo que tenga que hacer sin mouse, ¿no? Sí, con el teclado nada más, exactamente. Con puro teclado, ¿no? Por eso, pero fíjate. Pero ¿cómo ves esa parte justamente de la edad dorada, digamos, donde la tele era la reina, donde la radio era la reina, aunque yo creo que la radio todavía sigue teniendo muy buen espacio? La radio sigue teniendo un buen espacio. La televisión va a seguir siendo el medio rey, esa es la verdad, por cobertura nada más. No lo sé. Claro. Pues, imagínate, si no, yo hubiera muerto Televisa y te vas a Yo creo que hoy en día hay más celulares en una casa que televisiones. Sí, pero quizá todavía no tengan todo el acceso a Internet, por ejemplo, si no es Wi-Fi no pueden ver muchísimas cosas. Pero la gente te da la prontitud de prenderle y ves algo. Evidentemente, por eso la televisión de paga ha crecido, porque entonces ya puedes seleccionar qué ver. Antes no, antes había 5 o 6 canales y... Es que además yo creo que, por ejemplo, no recuerdo exactamente ahorita cuáles eran las cifras, pero justamente la televisión de paga en México estaba en una bronca, porque justamente la que lo está destrozando y despedazando es el streaming. No, me queda claro, por eso el streaming ha crecido muchísimo. Que además... Que ya decides qué ver, tú ya decides qué buscas y qué ves, exactamente. A mí me pasa... No le acaban de meter publicidad al streaming cuando no existía. Claro, a mí es un medio importante, pues entonces ya te lo comercializan. Yo creo que ese es un retornito, pero además también te están dando la onda del skip. O sea, lo puedes quitar. Sí, pero te cuesta más. Bueno, te anunciaban que vamos a un corte. No es como para que te paras al baño, te fueras a servir un refresquito, para que fueras a ver algo y regresas, porque era eterno. Ajá, sí. Pero aún así se comercializaba muchísimo y aún así las grandes producciones para televisión. Yo me acuerdo una vez, no recuerdo para qué fue, y que coticé cuánto costaba para salir en 5 segundos en la telenovela estelar, así, para una mención, así como un carré, no me acuerdo. La mención, sí, no, era carísimo. Y costaba una onda de $500,000 por 4 anuncios. Y te estoy hablando de hace... Estaban los noticieros. Sí. Porque era una cosa 24 horas, o sea, todo eso hecho sigue siendo un dineral. O sea, hablamos de spots de $1,000,000, creo, un poquito más todavía. Dices, pues, ¿en serio? Dices, no manches. Entonces, ese $1,000,000 lo metes a un tema digital, ¿no? O lo metes si tienes una tienda de ropa, lo metes a punto de venta, lo metes a activaciones, lo metes, te va a redituar. Casi estoy seguro que te va a redituar un poco más. A menos creo que quieras nada más ese alcance. Pero además, digamos que regresamos al punto, digamos que en los años 50, 60, para tú sacar un buen cartel, un buen comercial, necesitabas un buen dibujante que te hiciera el cartel de Marlboro. No, eran artistas. Y yo creo que hoy en día estamos regresando un poquito a eso, a lo mejor no en el sentido gráfico, pero sí en el sentido de que el contenido es el importante. Lo que importa hoy en día es el factor humano, que donde justamente hasta la emoción que transmites con toda la estrategia sigue siendo la clave. O sea, desde luego, porque es la conexión emocional, es lo que estás, de qué manera estás conectándote con la audiencia, eso es lo... Pero la televisión conectaba. Pero es que... Conecta, no sé, había una campaña famosísima que decía, lo vi en la radio. Una que fue famosísima porque era un medio que en verdad, bueno, las radionovelas, no me digas que no, evidentemente no es de nuestros tiempos,
Sin embargo, pues era un medio excelente. Las peleas de box las oías en radio, los partidos de béisbol los oías por radio antes de la tele. Sí, pero es que emociones. Entonces, esa era la magia y era el talento de esta gente, ¿no? De generar emociones a través de un medio que no era nada audiovisual, era únicamente audible. Pero es que, por ejemplo, yo quiero como plantearlo así. O sea, sí, en esa época dorada de la tele y la radio, evidentemente los que trabajaban ahí tenían que ser los mejores. La tele era prueba y error en muchas veces. Pero era porque era la única manera de que existiera la difusión de esto. Y hoy en día que ya tenemos muchos contenidos, es más, yo lo decía, es que justamente hoy en redes sociales que tienes que atraparlos en los primeros 5 segundos porque luchas, tu peor enemigo es el dedito que va para arriba, el skip, el que sigue, ¿no? Entonces tienes que pensar ahora, creo que ahora más que nunca el contenido tiene que ser de alta calidad y no solo de alta calidad, sino bien dirigido, tiene que ser bien pensado, bien consensuado, porque si tú grabas videos buenos o malas calidades, pero no tienen, no hay una campaña que lo sustente, entonces vas a disparar tiros a lo loco, no importa si haces 1 o haces 50, ¿no? Va a ser como... Decimos a los clientes que es gasto, no inversión. Exacto, ¿no? Justamente, es más, hasta por más inteligencia artificial que hoy haya, la empatía con el consumidor sigue siendo la mejor herramienta creativa. Es como lo más importante es que haya esa conexión humana entre el mensaje y el producto. Está súper buena la platiquita, vamos a dejarle ahí. Yo les invito a que nos sigan en las redes, que de verdad se sumen a esto y pues bueno, si les gusta, escríbanos y aquí estamos para desarrollar cualquier tema que se refiera a publicidad o comunicación, redes, producción, etcétera, y que lo podamos hacer de la manera más amable y chingona para que todo el mundo estemos metidos en este programa. Pero muy bien, pues vamos a despedir este podcast. Hoy nos quedamos aquí. De verdad, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto con otros temas. Vamos a hablar de casos de éxito, la siguiente, ¿qué te parece? ¿No? De esas marcas que se han rifado y de grandes agencias también, que han tenido unas ideas verdaderamente increíbles que han trascendido en el tiempo. Sí, está bien, podemos hacer esto. Pues bien, esto vamos a hablar de campañas, la siguiente que sea campañas. Vamos a hacer campañas exitosas o campañas que sean memorables, más sea exitosas o no, que sean memorables y ahí que la gente nos mande sus casos y los desarrollamos. Estaría padrísimo y conseguimos materiales y los proyectamos y todo, porque está súper padre. Yo por ahí voy a hablar de un caso de Marlboro que seguramente tú ya lo habías visto y eso se los prometo para la siguiente vez, que no se imaginan un anuncio de Marlboro con un bebé. Ahí se los dejo. Exacto. Pues bien, esto fue Siente, Conecta y Crea. Escríbanos a contacto@socioscomunicacion.com. Y pues acá andamos. Dale, gracias, Cosmo. Nos vemos después. Y recuerden, es jueves y hay que ser felices. Ahí se ven. Órales, nos vemos a la noche. Bye. Bye. Acabas de escuchar Siente, Conecta, Crea, el podcast de Socios Comunicación. Visítanos en socioscomunicacion.com. Te esperamos en el próximo episodio. Besitos.